Universidad Abierta y a Distancia de México. Licenciatura de Nutrición Aplicada. Asignatura Fisiopatología Aplicada 1. Asignación a cargo del docente en línea. Hipertensión arterial. Introducción. La presión arterial es la fuerza hidrostática de la sangre sobre las paredes arteriales, que resulta de la función del bombeo del corazón, volumen sanguíneo, resistencia de las arterias al flujo y diámetro del lecho arterial. El ciclo cardíaco presenta dos fases, la sístole y la diástole. En la sístole es el periodo del ciclo en el cual los ventrículos se contraen y provocan la eyección de la sangre que contienen. Y la diástole es el periodo del ciclo en el cual los ventrículos están relajados y se están llenando de la sangre, que luego tendrán que impulsar. La presión arterial tiene dos componentes. La presión arterial sistólica, la cual es el número más alto, que va de 100 a 129 en personas normales, y la cual representa la presión que genera el corazón cuando bombea la sangre al resto del cuerpo. Y por otro lado, el componente de la presión arterial diastólica, la cual es el número más bajo, que va de 80 a 84 en personas normales, se refiere a la presión en los vasos sanguíneos en los latidos del corazón. Desarrollo. Definición. La hipertensión arterial es un síndrome de etiología múltiple caracterizado por la elevación persistente de las cifras de presión arterial a cifras mayores o iguales de 140 a 90 miligramos de mercurio. Aquí la sangre fluye a través de los vasos sanguíneos o arterias a presiones más altas que las normales. La hipertensión arterial se considera un factor de riesgo importante para una serie de padecimientos cardiovasculares y enfermedades relacionadas. Clasificación de la presión arterial y definición de grados de la hipertensión arterial. Se considera una presión normal cuando la persona tiene de presión sistólica entre 120 a 129 y de presión diastólica de 80 a 84. Se considera una presión arterial fronteriza cuando la presión sistólica va de 130 a 139 y diastólica de 85 a 89. Cuando una persona tiene más de 140 de presión sistólica y más de 90 de presión diastólica, se considera una persona con hipertensión arterial. Una persona con hipertensión arterial de grado 1 es cuando tiene de 140 a 159 de presión sistólica y de 90 a 99 de presión diastólica. La hipertensión arterial de grado 2 es cuando va de 160 a 179 de presión sistólica y de 100 a 109 de presión diastólica. La hipertensión arterial de grado 3 es cuando ya la persona tiene de presión sistólica es mayor o igual a 180 y la presión diastólica es mayor o igual a 110. También existe la hipertensión arterial sistólica aislada, que es cuando la presión sistólica es mayor o igual a 140, pero en cambio la presión diastólica es menor a 90. La clasificación de la presión arterial se define de acuerdo a las cifras de presión arterial tomadas en consulta con el paciente sentado. Las personas con presión arterial fronteriza aún no tienen hipertensión arterial, pero tienen alto riesgo de presentarla. En cuanto a la hipertensión arterial sistólica aislada, se clasifican en grado 1, 2 y 3. Y esta clasificación se puede utilizar para todas las edades a partir de los 16 años. Etiología. Existen dos causas por las que se puede dar la hipertensión. Puede ser primaria o secundaria. La primaria también se llama esencial o idiopática y se presenta en la mayor parte de los casos. No hay causa orgánica identificable, solo componentes genéticos o hereditarios. Por otro lado está la secundaria, en la cual sí se identifica una causa orgánica. En la primaria, como habíamos dicho, se da en la mayoría de los casos, entre el 90 y 95% de los casos.
y como vimos, sus componentes pueden ser genéticos o hereditarios. Por otro lado está la secundaria, que normalmente es el 10% o menos, y puede ser por enfermedades o por medicamentos. En enfermedades podemos tener enfermedades renales, enfermedades vasculares, enfermedades endocrinas, del sistema nervioso central o quemaduras. Y de medicamentos podemos mencionar gotas nasales, antiinflamatorios, anfetaminas, anticonceptivos y corticoides. También puede ser la hipertensión arterial, puede ser inducida por el embarazo, que se da en la preeclampsia, y por tóxicos como cocaína, regaliz y plomo. Los factores de riesgo. Puede haber factores de riesgo no modificables, que puede ser la edad avanzada en mujeres mayores de 65 años y hombres mayores de 55, la historia familiar y la raza, que la que tiene más riesgo es la raza negra, seguida por los hispanoamericanos y por los blancos y los asiáticos. También existen factores de riesgo modificables, que es más que nada en el estilo de vida. Aquí podemos ver la obesidad, el exceso en el consumo de sodio, el exceso en alcohol y tabaco, la inactividad física, la diabetes y las dislipidemias. Patógenos. Existen 3 factores principales que afectan la presión arterial. El primero es el gasto cardíaco, o el monto de sangre que los ventrículos sacan del corazón cada minuto. La presión arterial sube a medida que el gasto cardíaco aumenta. El segundo factor que afecta la presión arterial es el volumen sanguíneo, o el monto de sangre en el cuerpo. La presión arterial también se eleva a medida que se incrementa el volumen sanguíneo. El tercer factor es la resistencia, que es cualquier cosa que trabaja como el flujo sanguíneo a través de sus arterias. Hay diversos factores que contribuyen a la resistencia. Un factor de resistencia es la flexibilidad de la pared arterial. Las arterias saludables se expanden con cada latido para reducir la presión sanguínea en la pared. Otro factor de resistencia es el diámetro de las arterias. El cuerpo es capaz de incrementar el diámetro de sus arterias para reducir la presión sanguínea o reducir el diámetro para elevar la presión sanguínea. Y por último, un tercer factor de la resistencia es la viscosidad sanguínea, la cual, o también conocida como engrosamiento en la sangre. Más partículas como proteínas y grasas incrementan la viscosidad. Si la sangre es más espesa, la presión arterial se eleva a medida que el corazón trabaja más duro para empujarla a través de las arterias. Signos y síntomas. La mayor parte del tiempo es asintomática la enfermedad, o sea, no hay síntomas típicos. Ya cuando la mayoría de las personas se detecta cuando van al médico o se hacen una medición en otro lado. Por eso es debido que, porque no hay ningún síntoma, que muchas personas pueden sufrir cardiopatías o disfunciones renales y no se dan cuenta. Por eso es muy importante hacer una detección oportuna por medio de mediciones periódicas. Puede haber signos y síntomas cuando hay crisis hipertensiva, es cuando se da una elevación aguda o brusca de la presión arterial. Aquí la presión arterial va muy arriba de los niveles normales, se da dolor de cabeza, se da náuseas, se da confusión, cambios en la visión y sangrado nasal. Conclusiones. Es muy importante llevar una buena medición de la presión arterial para que podamos ser diagnosticados si tenemos hipertensión, porque puede haber complicaciones muy graves, entre las que podemos mencionar el ataque cerebrovascular, la angina de pecho, el infarto del miocardio,
la hipertrofia ventricular izquierda, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal y la retinopatía hipertensiva. El tratamiento que se puede dar va a ir de acuerdo a la clasificación del paciente, que puede ser de riesgo bajo, riesgo medio o riesgo alto. En el riesgo bajo se recomiendan cambios de estilo de vida. Si no se controla pasado 3 meses, se prescribe diuréticos, IECA o beta-bloqueadores. Y si no se controla, se puede aumentar la dosis de los medicamentos o se puede cambiar a otro hipotensor. En pacientes hipertensos con riesgo medio, también se les recomienda cambios de estilo de vida, más aparte también se les prescribe diuréticos, IECA y beta-bloqueadores, 1 o 2 medicamentos a dosis baja. Si la persona no controla su hipertensión, también pueden aumentar las dosis o cambiar a otro hipotensor. Las personas con hipertensos con riesgo alto también se les prescribe cambios de estilo de vida acompañado de diuréticos, beta-bloqueadores, IECA, ARA2 y anti-CEA, 3 medicamentos y uno de ellos tiene que ser diurético. Si la persona no logra controlar su presión arterial, también se puede aumentar la dosis o cambiar a otro hipotensor. En el caso de que con todos estos cambios no se logre controlar, se refiere a un especialista. Referencias. Gracias.